sesión me acompaña Ángel Luis González, que es nuestro representante en la IPA, en la International Publisher Association, y él desarrollará la gran parte de la temática de esta jornada. Pero en primer lugar quiero agradeceros a todos los participantes, a los que estáis acompañándonos, por vuestra presencia y por el interés que mostráis por un tema que cuando lo elegimos nos queríamos hacer historia de lo ocurrido desde el 14 de marzo hasta final de junio y resulta que desgraciadamente volvemos a tener el tema de mucha actualidad. También quiero decir una cosa, hemos aprendido algo y lo primero que nos hemos encontrado por la vuelta al colegio en este curso es la opción mayoritaria por la presencialidad. Es un elemento ya bastante significativo y yo creo que merece la pena después de la experiencia del confinamiento de todo el tercer trimestre. Pero quería, antes de dejarle paso a Ángel Luis para que desarrolle la ponencia, hacer una breve reflexión de 4 o 5 puntos sobre el título de la ponencia, los contenidos educativos durante la pandemia. En primer lugar, quería hacer hincapié en que los contenidos educativos han contribuido a dar, sobre todo durante la época del confinamiento que entró de un día para otro, ha permitido y han contribuido a dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje. Este elemento es muy importante. Era muy difícil y la primera llamada que tuve el día después del 14 de marzo fue de la señora ministra pidiéndome cómo podíamos poner en marcha en 4 o 5 días la experiencia educativa de la televisión familiar. Y logramos también con la aportación, pero solo con métodos audiovisuales, porque evidentemente para el soporte de la televisión tenía que ser con ese formato, poner en marcha la experiencia de Clan Televisión Educativa. A los días siguientes y posteriores fueron otras comunidades las que desarrollaron y se pusieron en contacto conmigo desde las distintas consejerías para hacer una experiencia similar. Por eso digo que los contenidos educativos, sin duda, si son de calidad, van a permitir y a contribuir en una situación como la que hemos vivido y con la que desgraciadamente estamos siguiendo la experiencia de la semipresencialidad o incluso del confinamiento o de los domicilios online, son los que permiten que el proceso de enseñanza-aprendizaje se mantenga con continuidad. Otro punto y elemento que me parece importante es que todas las editoriales, al menos las asociadas a ANELE, han incrementado notablemente su oferta de contenido. Podemos decir, y aunque luego daremos datos más segregados, que la oferta editorial ha facilitado multitud de herramientas, incluso un incremento cercano al 30% de lo que había previamente. Fundamentalmente y de manera lógica se ha potenciado todo el contenido digital y el catálogo ha pasado de 20 y tantos mil títulos para un país como España que tiene 55.000 títulos permanentes ahora mismo en abierto. Conviene decir y conviene recordar que hoy incluso en los contenidos educativos en papel tradicionales, lo que se conoce como libros de texto, no existen aislados como tal, sino que es muy difícil encontrar que un proyecto editorial no lleve anexo al libro en papel la licencia digital o la posibilidad de conectarse a través de las plataformas editoriales para enriquecer la oferta con otro tipo de contenidos online. Pues bien, es muy importante saber que ante la difícil situación creada por el cierre de los centros educativos de un día para otro, la respuesta que dio el sector editorial, al menos de las empresas integradas en ANELE, fue inmediata. Al día siguiente se hizo una acción, sobre todo desde la eficacia y desde la amplitud de la respuesta y con una gran y variada riqueza de oferta que permitió aliviar el esfuerzo del profesorado que se vio desbordado absolutamente y porque
logramos prestar una insustituible ayuda a los padres y a las familias. El problema no era solo aisladamente para el profesorado, sino para toda la comunidad educativa. El dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje en una situación de un día para otro en la que se encuentran con la situación domiciliaria sin una guía directa por parte del profesor y con un gran bloqueo en la conectividad y en la respuesta de la brecha digital de la que hablaré a continuación, pues creo que estuvimos muy acertados y así lo reconoce en muchas encuestas que se han realizado posteriormente. Otro punto que me gustaría reseñar es que nada más decretarse el confinamiento, las editoriales de nuestra asociación abrieron gratuitamente sus plataformas de servicios digitales y otorgaron licencias sin cargo a profesores y alumnos, ya fueran clientes o no clientes. Esto es un tema que me parece que es muy importante y que ayudó mucho a poder paliar la brecha digital que se estaba provocando y que se ha producido en muchos ambientes. Pero más allá de los datos económicos, los editores hemos intentado y ponemos de manifiesto contribuir de manera decisiva al mantenimiento de la función educativa durante esta etapa de confinamiento. Y creo que hemos logrado dar un servicio muy importante y eficiente y, como digo, en mi último punto de reflexión, para superar la brecha digital, que no es una brecha digital solo, es una brecha también social y es una brecha de formación, es una brecha con muchas variables que pienso que estamos aprendiendo y que en algunas administraciones públicas ya se están paliando, no solo por la compra anunciada de los 750.000 dispositivos, porque creo que para afrontar esta brecha digital la eliminación no se puede resolver únicamente con aparatos tecnológicos o con la calidad de la conexión, sino que se necesita también tener unos contenidos de calidad que estén contrastados, que permitan una conexión vehiculada y que estén las secuencias didácticas bien organizadas y con rigor académico. Por eso me parece que es muy importante que no ocurra como estamos viendo en algunos ambientes, en algunos ámbitos, en algunas decisiones que se toman por parte de algunos colectivos de centrar solo la ayuda en la compra de dispositivos y no valorar la importancia que tienen los contenidos educativos de calidad. Pues bien, con estas reflexiones le doy la palabra a Ángel Luis González, nuestro representante en la IPA y experto editor que tiene la suerte de moverse no solo en los ambientes españoles, sino también en otros países, y será muy interesante oír lo que nos aporte después de su experiencia en estos organismos. Cuando quiera, Ángel Luis, y gracias por tu participación. Muchas gracias, José, por esta introducción tan global. Como bien afirmas, mi nombre es Ángel González y soy el representante español en el EPF, que es el Education Publishers Forum, foro educativo impulsado por la International Publisher Association, la IPA. Lo que vamos a hacer hoy, pues después de esta visión general pues, de José Moyano, pues mi objetivo de hoy es dar datos muy concretos. De hecho, voy a pedir que pasemos a la siguiente transparencia, porque bueno, el objetivo de hoy es dar 10 datos clave sobre cómo ha sido toda esta inicial pandemia, que al final se ha transformado en una nueva normalidad educativa. Y bueno, y en base a esos 10 datos clave, pues marcar unos retos a futuro para el sector editorial educativo. Un futuro incierto donde toda idea no es descabellada, toda afirmación no es del todo cerrada, por lo que toda pregunta que cada asistentes que estéis aquí, a los cuales os doy las gracias por estar, pues mejor no puede ser, ¿vale? Así que no tengáis problema en lanzar las preguntas que queráis, porque habrá tiempo para poderlas responder. Y ya sin más vamos a pasar a los datos, pasamos al primero de ellos, ¿no? El dato número 1, ya lo ha anticipado José Moyano, y es el tiempo, ¿no? En 24 horas, 24 horas el sector
reaccionó, no tardó más ante este reto que era la crisis sanitaria. De la noche a la mañana, e incluso antes de que se decretaran estados de alarma, o que todas las comunidades autónomas anunciaran el cierre de sus centros educativos, las editoriales parte de ANELE ya habían puesto a disposición una enorme variedad de contenidos digitales para facilitar procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia, para docentes, para alumnos y también, por supuesto, para las familias. Muchos docentes no sabían qué hacer, fruto del estrés, pero lo que sí sabían en esas primeras 24 horas es que las editoriales estaban ahí para ayudar, con contenidos y plataformas educativas. Esta rápida disposición y predisposición solo puede ocurrir cuando un sector está unido y coordinado, algo que ha ocurrido a nivel mundial en todo el sector editorial educativo. Una unidad gracias pues, a asociaciones como ANELE aquí en España o la IPA a nivel internacional. ¿Tiene transparencia, por favor? Esta coordinación, además de la unidad y coordinación, se aterrizó pues, a través de diferentes webs que trataban de centralizar y facilitar el acceso a los materiales por parte de la comunidad educativa. Había países como Alemania, como Grecia, como Italia, como Austria, como Francia o como Bélgica, pues que tenían una página web centralizada ya para todo su sector y de alguna forma la pusieron a disposición. En España ciertamente no la teníamos, pero demostrando esa rápida reacción, pues en escasas semanas se ha creado tuslibros.anele.org, un lugar donde no solo encontrar tus libros, sino los libros como una puerta al conocimiento, donde también se encuentran muchísimos materiales para mejorar la competencia digital. Siguiente. Segundo dato que define un poco todo este tiempo es el número de licencias de acceso a libros digitales. Durante el COVID, más de 3,5 millones de nuevas licencias de acceso a libros digitales para docentes, alumnos y, por supuesto, familias han sido distribuidas por las editoriales ANELE. Más del 50% fueron solo en las primeras semanas. Para muchos docentes era la primera vez que trabajaban con algún contenido digital, era la primera vez que trabajaban a distancia. Y esto tiene un impacto que vemos en la siguiente transparencia. El reto es que si nunca habían trabajado en digital, no simplemente había que darles materiales digitales y ya está, ¿no? Las editoriales también han tenido que afrontar un fuerte impacto que ha tenido también su carga de costes, por supuesto, en la parte de soporte a todos los niveles, desde tecnológico a pedagógico, y también pues eso, en la parte de formación de usuarios. No es tan sencillo como encender un ordenador y ya por eso eres un profesor digital. Necesitas siempre tener ese apoyo detrás y han estado las editoriales ANELE dándolo, demostrando que son servicios tan importantes o incluso como los propios contenidos. Siguiente. Y ya que hablábamos de costes, pues también es importante tener en cuenta el coste de la infraestructura tecnológica. Cada acceso a una web es un coste en servidores, el coste por acceso que se dice. En países como Portugal informan que en los centros educativos, en la parte de servidores editoriales, se ha multiplicado por un 1000%. Y más o menos en una media global se dice que todas las editoriales educativas de todo el mundo más o menos dicen que el incremento en tráfico web ha estado entre 5 y 10 veces. Algo que se ha materializado en costes, como se ve en la siguiente transparencia. Y esa cifra pues, es bastante significativa. Cuando transcurrió el primer mes y medio del estado de alarma, se calcularon los costes que suponía poner a libre disposición todos estos materiales y los servicios asociados. Estábamos hablando de más de 30 millones de euros. Eso en el primer mes y medio. Cifra que prácticamente se ha duplicado según ha ido avanzando la pandemia y realmente porque llegó un momento que se dejó de contabilizar. El coste no ha sido repercutido en ningún momento a los usuarios, recibiendo los contenidos y los servicios a coste cero. El sector editorial educativo ha estado al lado de los docentes, de los alumnos y familias como un aliado en todo lo que necesitaban y que a día de hoy pues siguen necesitando. Por contra, este apoyo no ha sido del todo recíproco en algunos casos, como se observa en la siguiente transparencia. El mismo coste que han repercutido a sus clientes las editoriales educativas es el mismo que se ha recibido por parte de la Administración Educativa Española, un coste de 0 euros. 0 euros por los contenidos, 0 euros por el soporte, 0 euros por las formaciones, 0 euros por el uso de tantos y tantos servidores. Esta situación no ha ocurrido, por suerte, para otros países en el sector editorial educativo, como se muestra en la siguiente transparencia. Citando algunos ejemplos por encima, pues podemos ver cómo Alemania, en el primer mes de confinamiento, otorgó 100 millones de euros a todos sus centros educativos para que compraran esos contenidos de calidad.
y digitales que tanto necesitaban. En Dinamarca, 268.000 euros a la semana para garantizar que los contenidos digitales estuvieran en las casas y que se pudieran conectar los docentes con los alumnos. En Suecia han ido ampliando todo lo que son las bolsas de dotación de material. Por contra, parece que en nuestra administración, nuestros políticos, lo que más se repetía no era este tema de los contenidos de calidad, sino lo que aparece en la siguiente transparencia. 30% es el porcentaje que supuestamente la mayoría de autoridades educativas en España han reconocido como brecha digital del alumnado. Muchísimos periódicos, muchísimos artículos hablan sobre ello. Y se refiere, pues eso, a alumnos que no han podido seguir las clases a distancia durante el confinamiento porque no tienen ni un ordenador ni tampoco tienen internet. Este hecho, cuando empezó a aparecer en los medios, a mí me causó un importante contraste con datos como los que aparecen en la siguiente transparencia. Estos datos son del Instituto Nacional de Estadística, del INE, del año 2017 y algunos de 2019. Se ven bastante más positivos, ¿no?, que ese 30% de niños, de alumnos, que no pueden seguir la educación por motivos de brecha digital, ¿no? El último es especialmente significativo porque dice que en octubre de 2019, que no, prácticamente eso, ha pasado un año, dice que el 91,4% de los hogares españoles tienen acceso a Internet, frente al 86,4% del año anterior. Este último dato se publica solo 4 o 5 meses antes del cierre de los centros educativos y a raíz de este informe que publica el INE, se publicaron artículos en muchos periódicos generalistas que venían a decir que la brecha digital en España estaba bajo mínimos. Incluso tenemos en la siguiente transparencia algo que está ocurriendo a día de hoy a nivel europeo. El Parlamento Europeo está debatiendo una propuesta de ley que la impulsa una eurodiputada alemana, Sabine Verheyen, miembro de la Comisión de Cultura y Educación del Europarlamento, y hace escasas semanas publican un informe de cómo es esa brecha digital del alumnado, porque sí que es cierto que a nivel europeo se reconoce como un grandísimo problema. Y la verdad que a mí me choca muchísimo, porque dice que el 32% de alumnos están en brecha digital en algunos países muy concretos de toda Europa. Sinceramente, cuesta un poco pensar que España tenga realmente ese 30% de brecha digital del alumnado, cuando el máximo que se reconoce en países de Europa sea de un 32%. ¿no? Y más aún cuando vemos esos datos expuestos en el INE. Sin embargo, esta suposición de brecha digital sí que ha tenido pues, una consecuencia que vemos en la siguiente transparencia. Hay brecha digital, hay que comprar dispositivos. ¿Qué dispositivo? Se lo preguntamos a los docentes, a los centros educativos, pues parece que no ha hecho del todo falta. Algunos datos, como los que vemos en la siguiente transparencia, ponen de manifiesto que durante todos estos meses se ha comprado muchísimo. 1.000 tablets y 2.000 tarjetas SIM en Madrid, La Rioja 9.500 tablets, 5.600 por la Junta de Andalucía, que luego ampliaron con otras 1.000, cerca de 4.000 tablets compra el Gobierno de Castilla-La Mancha, 4.300 en Canarias. Mucha compra, algo difusa, sin concurso público, porque estábamos en estado de alarma, compra directa y al contado, cuando a la vez en los medios, cuando se repetía que el curso 2021 iba a ser presencial sí o sí, pero a la vez no paraban de comprarse y comprarse dispositivos. La verdad que con un comprador además algo deslocalizado, porque algunas las compra el Ministerio, otras la Consejería, otras la Diputación, otras delegaciones provinciales, otros ayuntamientos, etcétera, etcétera, haciendo bastante imposible saber cuántos dispositivos realmente se han comprado para paliar esta brecha digital. Mucho dispositivo, pero a la vez el docente no es que haya estado precisamente acompañado, como se muestra en la siguiente transparencia. Según datos del ISTP 2020, que fue un evento celebrado en junio de este año, presidido por España y donde participaron ministros de educación y expertos de todo el mundo, se presentó una interesante encuesta a docentes que puso de manifiesto que solo el 29% de los docentes afirma que la administración educativa le había ofrecido apoyo y formación para trabajar en línea durante el confinamiento. Parece que, por desgracia, en países como España, el discurso se ha centrado en la comentada competencia digital del alumnado, la brecha digital del alumnado, el supuesto 30%, pero se ha obviado otra más importante, que es la competencia digital docente. Dar el paso a la educación digital no es únicamente comprar una tableta a un alumno, como exponía José Moyano. Hay que hacer todo lo posible para que el docente esté empoderado ante el reto que se le viene encima. Y bueno, ¿y cuál es realmente la brecha digital del docente? Pues veámoslo en la siguiente transparencia. Pues según datos de la OCDE,
solo el 40% de los docentes en España tiene un nivel mínimo de competencia digital para poder trabajar a distancia, por lo que la brecha digital docente estaría estimada en torno al 60%. Por muchos dispositivos que se compren, si el que tiene que utilizarlos, el que tiene que potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje con los mismos, no sabe utilizarlos, de poco o más bien nada sirve toda esa inversión. Si la competencia digital es necesaria para el docente actualmente, como no puede estar más de manifiesto, no alcanzarla sin duda puede ser fatal para docentes y alumnos. Está demostrado también por la OCDE y refutado por informes como PISA que un profesor sin el suficiente nivel competencial es causa de posterior fracaso escolar de su alumnado. Por contra, el sector editorial ha estado allí, ayudando al docente desarrollando recursos, no recursos únicamente curriculares, sino recursos colgados directamente en tuslibros.anl.org, recursos desde manuales a formaciones, que el fin que tenían era, sobre todo, incrementar esa competencia digital del docente, una competencia que se desarrolla no solo con materiales curriculares, también trabajando con videoconferencias, utilizando programas de ordenador, etcétera, etcétera. Pero si hablamos del docente, ¿qué piensa él que necesita utilizar para mejorar? ¿Qué es lo que él quiere utilizar? Pues lo vemos en la siguiente transparencia. La misma encuesta comentada, la del ISTP 2020, expone que los docentes encuestados consideran una absoluta prioridad para este nuevo modelo digital que llega proveer de material educativo como libros de texto, tanto impresos como digitales, un 90,31% de los docentes encuestados. Que quede claro que la nueva educación será con contenidos o no será. Por contra, en algunos países, a menudo, vemos como el contenido de calidad que desarrollan las editoriales es ninguneado, quitándole el valor que los docentes sí le dan al libro de texto, en favor de, por ejemplo, iniciativas que promueven el uso de materiales encontrados en Internet sin rigor alguno, y más en tiempos de fake news como nos movemos. Pero claro, es que los docentes de mi comunidad, los docentes de mi región, como a veces vemos algunas declaraciones en periódicos, a esos docentes no les gusta el libro de texto, es algo del pasado. ¿Alguien ha preguntado realmente si los docentes quieren el libro de texto? Pues en la administración ciertamente no, pero hay gente que sí, como en la siguiente transparencia. Datos del estudio del papel y valor de los contenidos educativos en las aulas, elaborado por la empresa experta Análisis e Investigación en 2020, exponen que solo el 8,7% de los docentes no utiliza nunca el libro de texto, o sea, más de un 90% sí lo utiliza. De hecho, en términos de utilidad, el libro de texto siempre tiene una nota superior a 7 sobre 10 cuando se hace preguntas a colectivos docentes y también a familias. Por contra, parece que esta opinión de los docentes no se observa en las instituciones, donde, como he dicho, parece como que los docentes no quieren libros y no les hacen falta. Y ya que hablamos de estas incoherencias que está teniendo la administración educativa, en algunos puntos, un dato muy importante es el 10º dato y último de los 10 que quiero comentar, que viene en la siguiente transparencia. Esta crisis ha demostrado que las empresas Big Tech, como pueden ser Google o Microsoft, pueden suponer un riesgo para la educación. Muchas administraciones, al fallar su propia infraestructura tecnológica, han abrazado estas empresas desde la desesperación bajo la excusa de que todo lo que ofrecen es gratis. Es muy importante destacar algunas cualidades y comportamientos de estas empresas. Veamos la siguiente transparencia. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no son empresas educativas. Aunque incluyen la palabra education al lado de sus productos, son los mismos productos que ofrecen a empresas en el ámbito corporativo sin prácticamente adaptación alguna. Por el bien de la educación, la relación entre docente y alumno no la podemos asemejar a una relación jefe-empleado, como proponen estas empresas. Por otro lado, la protección de datos es cuanto menos discutible. Mientras que el sector editorial se le exige mucho más en este tema, a las Big Tech se le deja trabajar de forma mucho menos controlada. Por ejemplo, se sabe que empresas como Google están guardando datos de menores de colegios, datos que afirman no utilizar. Pero ¿para qué uno guarda algo que no tiene intención de utilizar? Es una especie de Diógenes 2.0. ¿Por qué no se exige aclarar esos puntos? Ya empieza a haber noticias al respecto, como los que aparecen en la siguiente transparencia. Noticias que hacen fascinante pensar cómo, por ejemplo, pues las calificaciones de un alumno en matemáticas de primaria en un colegio rural en las Urdes, en una localidad de 100 habitantes en Cáceres, pues se está almacenando a día de hoy en máquinas de una empresa en Palo Alto, California, lugar que tiene otra jurisdicción legal para protección de datos que ni siquiera es igual a la europea y que en muchos casos hasta piden rechazar reglamentos europeos como el último reglamento europeo general de datos que se aprobó el año anterior, ¿no? Los otros dos datos los tratamos en la siguiente transparencia.
Ataques constantes contra el derecho de autor. Bajo un malentendido concepto de cultura libre, tratan siempre de atacar el derecho de autor. No hay que obviar que el derecho de autor es un derecho universal reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y una parte importante de la evolución de la sociedad actual. Y la última es la actitud controladora. Estas empresas buscan controlar la educación de la misma forma que ya controlan otros sectores de nuestra sociedad. No regalan en educación herramientas que valen millones de dólares por un compromiso social, sino porque es algo que no controlan y quieren controlar. De hecho, algunas de ellas ya las están empezando a cobrar. Primero se regalan y luego se empiezan a cobrar. Las empresas tecnológicas cada vez son más poderosas y tienen mayor poder e influencia en legislaciones, algo que pone en riesgo la educación. Están aprovechando este mensaje social que siempre envuelve los procesos educativos, las situaciones desesperadas, como las de esta crisis sanitaria, para, de alguna forma, meter caballos de Troya hacia intereses mucho menos positivos. Datos como los investigadores, como los que tienen los investigadores de la Universidad de Harvard, que avala la OCDE y que aparecen en la siguiente transparencia, no, en esa transparencia, perdón, no, anterior, ahí correcto, exponen que la educación ganó siempre la carrera de la tecnología a lo largo de la historia, pero no es algo automático e incluso hay muchos riesgos en el futuro. Tal y como se muestra en la imagen, es vital que la educación no esté controlada por la tecnología. Eso pone en riesgo la prosperidad social. En la imagen vemos cómo la revolución industrial, base del funcionamiento y arranque de muchos sistemas educativos actuales, obligó a la educación a adaptarse. Esa famosa frase de que hay que crear trabajadores que sepan utilizar todo lo que estamos inventando. Por suerte, la educación ganó la carrera llegando mucho más allá. El conocimiento humano se desarrolló mucho, mucho más que la tecnología de las empresas. Y eso generó que el sistema de acceso, eso generó, por ejemplo, el sistema de acceso general a la educación, que es la base del estado del bienestar. Ahora estamos en una segunda revolución. Si no creamos un modelo educativo que controle la tecnología y simplemente nos rendimos ante ella, como parece a veces decisiones de algunas administraciones, rindiéndonos a lo que nos digan, está en riesgo algo tan importante como es el estado del bienestar, la educación, como la conocemos. Pasamos a la siguiente transparencia. Bueno, ya con esto termino estos 10 datos de forma global y expongo pues 3 retos a futuro de forma muy, muy breve, ¿no? El primero de ellos es poner en valor el contenido educativo digital de calidad como parte fundamental dentro de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que dejar claro que una educación sin contenidos de calidad es imposible desarrollarla. La educación 2.0, como afirmaba José Moyano, no es darle a un alumno una tablet y que busque en Internet. Es vital la producción de contenidos de calidad como los que el sector editorial educativo crea cada año de forma creciente y que puedes encontrar, por ejemplo, en tuslibros.anl.org. Contenidos que además respeten el derecho de autor. Y luego además es muy importante que, aunque parezca una obviedad esto de poner en valor los contenidos, tenemos contraejemplos muy, muy recientes. La Comisión Europea ha publicado el Digital Education Plan, un plan que tiene como fin influenciar las diferentes legislaciones educativas de 2021 a 2027. Encontramos que no únicamente el sector el papel de las editoriales no está definido, es que el de prácticamente ninguna gente. El contenido educativo de calidad está, pero porque por suerte el sector presionó para que apareciera, ¿no? El segundo reto sería exigir inversiones económicas en educación coherentes, donde el contenido, la tecnología y la formación estén equilibradas. De la misma forma que se están destinando fondos públicos en España para la compra de mucho dispositivo, pues sería muy importante que el sector editorial también disponga de apoyos en esa misma línea, porque es una necesidad de las familias de este país tener esos contenidos y de esos docentes y de esos alumnos. A su vez, es vital la formación del profesorado. Lo que hemos dicho antes, la competencia digital docente se está obviando y sin ella es imposible trabajar en algunos retos que nos plantean estos momentos de pandemia. A día de hoy hay un plan de recuperación de la Unión Europea, el famoso Next Generation, 750.000 millones de euros, y es muy importante pues, que ese dinero se invierta muy, muy bien hacia esta nueva realidad educativa a la que vamos. Una realidad donde tiene que haber un equilibrio entre el contenido, la tecnología y la formación del profesorado. Tenemos ya ejemplos de países, como puede ser Serbia, como puede ser Estonia o como puede ser Alemania, que ya están transformando esa educación con proyectos de mochila digital que equilibran esos 3 elementos de una forma muy, muy adecuada. No podemos descompensar este equilibrio o si no será fatal. Y por último, el tercero es definir un modelo digital sostenible y lo más centralizado posible, donde el rol de los centros educativos, editoriales y familias esté claramente definido. En escasos meses, como sabemos, la educación digital ha crecido más que en décadas. Es momento de abrir ya ese debate constructivo con la administración que tenga como único fin el desarrollo de un modelo educativo digital equilibrado.
y donde pues, todos los agentes de la comunidad educativa, como los que aquí aparecen, estén en equilibrio. Cabe comentar, como ya he dicho, que el Digital Education Plan marca muchas responsabilidades para una educación del futuro, pero no dice quién tiene que afrontarlas. Es importante decir quién tiene el papel en cada una de ellas. Y por último, también ese modelo educativo digital tiene que responder a los objetivos de los ministerios de educación, de la sociedad de los países y nunca a los de empresas tecnológicas extranjeras. Las puertas que se están abriendo a determinadas empresas en este país y en otros cercanos de nuestro entorno va a llegar un punto que no se van a poder cerrar y eso será muy peligroso. El sector editorial se ha centrado únicamente en ayudar a estas empresas en sacar un rédito económico desde el minuto cero, con cuentas muy opacas, con demandas de competencia por detrás incluso de sus propios gobiernos, sin saber qué impuestos realmente están pagando en cada uno de los países. Es un riesgo que no podemos obviar. Siguiente transparencia. Y bueno, ya como he comentado, pues ahora que sería un buen momento, si alguien tiene algún tipo de pregunta que pudiéramos responder, yo simplemente dar las gracias por su atención y les animo a preguntar. Muchas gracias, Ángel. Creo que ha estado muy clara tu exposición. Esperemos que nos hagan alguna pregunta por si hay interés en profundizar en alguno de los apartados, que son muchos los que tú has abierto. Bueno, mientras nos hacen alguna pregunta, yo quería contar algo que me ha pasado en estos días, que es que estamos en LIBE, estamos en una realidad como la autonómica española y donde estamos esperando que nos digan si podemos movernos de una comunidad a otra, si estamos confinados en Asturias sí, pero en Galicia no. Al mismo tiempo que nos ocurre esto, estoy también entrando en contacto con algunas consejerías de educación y abundando en lo que tú planteas, difícilmente un sector tan importante estratégicamente como es el sector cultural y editorial en España, que tiene una gran tradición y que nos permite abrir la exportación a muchos otros países que compartimos idioma y a donde en otros se utilizan los derechos de autor para hacer cultura y negocio, pues nos encontramos con la realidad de que no se valora suficientemente por parte de nuestros políticos el trabajo desarrollado. Es impresionante encontrarnos situaciones donde en las consejerías de educación a día de hoy no saben muy bien por dónde van a tirar de cara al curso que viene, no ya respecto al confinamiento o a la pandemia, sino a la misma situación de modelos de ayuda a la familia o de desarrollo de la competencia digital docente o de la introducción de nuevas tecnologías o cambios metodológicos o incluso la nueva ley que está en cierne y que estamos esperando. Por eso, pues, no sé, me parece que hay una pregunta, quizás conviene responderla. Sí, creo que Olga Rodríguez ha preguntado de cómo han podido las editoriales educativas asumir esta disponibilidad que fue tan inmediata en marzo. ¿Estaba ya implementada? La respuesta es que sí. De hecho, prácticamente lo que se hizo fue poner a disposición todo lo que ya estaba, ¿no? Y aún así, desde el momento que se puso a disposición, buscar formas de cómo mejorarlo, ¿no? Antes he comentado que en España no teníamos esa página web centralizada. Vimos que era muy útil por la experiencia de otros países. Entonces, pues directamente la implementamos prácticamente a toda velocidad. Pero a día de hoy es que la mayoría de editoriales no es que tengan una plataforma educativa, es que tienen hasta varias. Además, tienen contenidos que funcionan no en una plataforma educativa, en las suyas, en las de otro, en las de una administración, siempre pensando en un modelo de buscando la operatividad y la sencillez para esa persona que luego se tenga que poner delante de un ordenador y aprender en un modelo digital. Ha puesto muy en valor estos contenidos, pero contenidos que ahí están, pero que sí que es cierto que es importante un dato que nos ha comentado, el nivel de facturación
no va en la línea del catálogo, ¿no? Este es un dato que ANEL le saca cada año en el mes de septiembre. Se puede ver los datos de facturación y los datos de publicación y se ve que, por ejemplo, a día de hoy la publicación digital no para y no para de crecer. Hablábamos ya de 16.000 títulos diferentes solo en España en el último informe, pero aproximadamente era un 9% lo que representaban de las ventas del sector en total. Sí, yo añadiría que el tema es la inversión sin retorno que se ha hecho, que ha sido enorme y que se ha cuantificado en torno a 30 millones de euros, que no es una cuestión baladí, pero sobre todo pensábamos que teníamos que hacerlo, que era el momento de demostrar que el sector editorial es eficiente y, ya digo, no solamente a petición de la señora ministra, como también y de otras comunidades, sino por parte de nuestros centros educativos, que son más de 25.000 y que necesitaron urgentemente una solución ante la situación que en 24 horas se había planteado. Creo que hay otra pregunta que la lanza Gabriela Ruiz. Dice que el contexto descrito parece que no cambiará en el corto plazo. ¿Será momento de repensar el modelo de negocio editorial o vamos a competir con todo ese contenido gratuito que ofrecen ahora con motivo de la emergencia sanitaria? Bueno, en mi opinión, lo anticipaba en mi presentación, es momento absoluto de definir no solamente el modelo de negocio editorial, sino también prácticamente la educación, tal y como la conocemos, ¿no? La verdad que a día de hoy nos hemos encontrado con una realidad de que los centros no estaban tan preparados como pensábamos para un modelo digital y ahora es prácticamente indispensable en el porcentaje que queramos, pero en un porcentaje tiene que existir, ¿no? Y sobre competir, hombre, yo siempre creo que tenemos que tener muy claro qué papel jugamos en esta sociedad. Somos los defensores del derecho de autor, del contenido curado, de los currículos educativos, de los sistemas educativos en general, ¿no? Y es muy importante nunca salirnos de esa línea. Yo entiendo que en momentos como estos, que parece como que todo está en Internet, cuesta un poco, ¿no? Agarrarse un poco a este discurso que parece para nada antiguo ni muchísimo menos, pero sí que parece demasiado formal para un mundo que parece que se está volviendo más informal en Internet. Pero tenemos que ir con mucha fuerza con él, porque si no, quien perderá a cortísimo plazo sería la propia educación. Yo sí quiero pensar que el consumidor acabará volviendo a ser exigente. Cuando llegó la digitalización a otros sectores, todo el mundo quería tener todo gratis, pirateado, o lo mínimo posible. Y al final todo el mundo acaba volviendo a sus referentes, como pueden ser perfectamente las editoriales educativas, que son el mayor exponente de un currículo educativo, ¿no? Sí, abundar en lo que dice Ángel y fundamentalmente en la defensa de los derechos de autor también como un elemento educativo. Creo que los profesores tendrían que darse cuenta de que serían los primeros que deberían de respetar ese derecho. Y lo digo porque nos llegan todos los días situaciones donde se vulneran de una manera flagrante los derechos de autor utilizando el contenido editorial sin permiso y en algunas plataformas incluso de la misma administración pública. Entonces, me gustaría mucho que se tuviera en cuenta eso y que fuera un elemento también a incluir dentro del proceso educativo en las aulas. Lo que más preguntas, ¿no? Es María Elena. Dice, ¿qué características debería tener el contenido digital para que genere un impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Yo creo que básicamente lo más importante es que el docente lo sepa utilizar. La verdad que no paro de ir a eventos, a conferencias donde se comentan muchísimas novedades educativas digitales. Vemos, por ejemplo, algunos avances muy interesantes en inteligencia artificial, vemos realidad virtual, vemos realidad aumentada, vemos muchísimas cosas. Pero cuando te vas a la realidad de un centro, esas cosas habitualmente no llegan, no se saben utilizar. Yo creo que lo más importante es que, de la misma forma que a lo mejor puedo haber sido un poco crítico con la administración por no escuchar al profesorado, lo más importante si quieres comercializar cualquier producto es escuchar a tu cliente. Y en este caso es el docente, en este caso es el alumno. Así que no me perdería en características técnicas avanzadas, sino en algo sobre todo que sea útil y sencillo de utilizar para el propio docente, ¿no? Y luego hay una última pregunta que yo creo que José Moyano puede ser el que mejor la responda, que dice, ¿en el futuro crees que las administraciones virarán hacia el apoyo al sector editorial o seguirá teniendo el tecnológico? Bueno, yo creo que
las editoriales desde hace mucho tiempo, y yo llevo 35 años como editor, y puedo decir que en el año 90, 92 ya se hacían las primeras experiencias para introducir las tecnologías en el ámbito educativo, pues me parece que es muy importante que no se haga esa división. No hay hoy ninguna empresa editorial que no sea una empresa que pone en valor la tecnología y que aprovecha los cambios metodológicos que la tecnología ofrece, y habrá un cambio de futuro muy inmediato en el que ya se está trabajando, que es el de la inteligencia artificial. No me cabe la menor duda de que será el sector editorial uno de los puntos fuertes que va a permitir desarrollar esta industria y este sector. Absolutamente. Además, es que la educación tiene que ser movida, ser analizada por gente que se dedique 100% a la educación. No es un ámbito que puedas tener una línea de negocio en esa parte educativa. Yo pienso que tiene que ser absoluto, tiene que ser tu único objetivo. Entonces, a mí la verdad que yo vengo de la informática, amo la tecnología, pero tengo que reconocer que la educación tiene que llegar a la tecnología. No tiene que llegar la tecnología a la educación, ¿no? Un poco hilando con la imagen esa de la investigación en Harvard apoyada por la OCDE, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Que los modelos educativos siempre estén por encima de toda tecnología, porque en el fondo solo es una herramienta, ¿no? Una herramienta para todo lo que podamos potenciar, y como toda herramienta tiene que hacer mejores lo que ya sabemos hacer, no cambiar lo que ya sabemos hacer, ¿no? Y bueno, ya creo que no nos queda más tiempo prácticamente, así que bueno, yo por mi parte, nada, dar muchas las gracias por esta oportunidad de compartir estos momentos. Como la red Liber me consta que tiene un sistema de contactos y demás, si alguien quiere preguntar algo más o contactar por ahí, estaremos encantados, y por mi parte nada más. José. Pues sí, lo mismo. Buenas tardes y muchas gracias a todos los que han participado en esta sesión. Un abrazo fuerte.